¿Un cristiano puede estar desanimado? Buenos días, que Dios te bendiga. Vamos a leer un versículo el día de hoy que nos puede dar luz sobre este tema, sobre una pregunta como esta. Y lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Recordemos que Juan el Bautista ve que hay un grupo ahí de fariseos y de saduceos que vinieron y él les habla de que se arrepientan. Él les habla del día de la ira, les habla que el hacha está puesta a la raíz de los árboles para echarlos al fuego a todos los que no dan fruto. Y dentro de ese diálogo, en el versículo 11 les dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿cómo es que este versículo nos ayuda con esta pregunta? Bueno, vamos a recordar que Juan el Bautista era el heraldo del Mesías y él predicó de la llegada del Mesías y llamaba a la gente a arrepentirse, y él fue fiel a Dios, llamando al arrepentimiento, llamando al pecado pecado. Y él no suavizó su mensaje para ser aceptado, y de hecho, por predicar el mensaje, por llamar a las cosas como son, por llamar al pecado pecado, él terminó en la cárcel. Y entonces, un hombre del que nuestro Señor Jesucristo dijo que no ha habido otro como él, es decir, de Juan el Bautista, un hombre así se desanimó. Porque vemos en Lucas capítulo 7, versículo 20, que Juan manda a sus discípulos para que le pregunten a Jesús si él era el que había de venir, si él era el que estaban esperando o tenían que esperar a alguien más. Y lo que podemos nosotros preguntarnos es, ¿qué hizo que un hombre tan especial, tan importante a los ojos de Dios, esté desanimado o esté dudando? Y la causa que podemos encontrar bíblicamente es parecida a la que vemos en el caso de Job. Job es el primer libro de la Biblia que se escribió cronológicamente, así que Job no tenía como nosotros la palabra de Dios para poder guiar su vida o sus pensamientos o aclarar sus dudas. Y con Juan el Bautista pasaba lo mismo. Él había recibido la revelación de Dios de anunciar la llegada del Mesías y había predicado que el reino de los cielos se había acercado y que se arrepintieran porque el Mesías venía y venía a bautizar en Espíritu Santo, es decir, la obra de arrepentimiento que Dios hace en el corazón de las personas, y venía también a bautizar en fuego, es decir, el juicio preparado para los que no creen. Y eso era lo que Juan no entendía. Porque si Jesús ya había venido, entonces, ¿por qué no quitaba a los gobernantes pecadores? ¿Por qué no estaba bautizando en fuego? ¿Por qué no estaba juzgando a los pecadores? ¿Por qué no estaba desatando el día de la ira, como lo había profetizado Isaías? ¿Por qué no estaba Jesús bautizando en fuego? Y nuestro Señor Jesús le manda responder a Juan, y lo vemos en Lucas 7, 22 y 23. Él les dice a los discípulos de Juan que él les había enviado a Jesús para preguntarles si él era el que habían esperado o si tenían que esperar a alguien más. Y nuestro Señor Jesús le contesta y les dice, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y lo que han oído, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son sanados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y que a los pobres les es anunciado el Evangelio, y que bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Es decir, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Juan, no te desanimes, no tengas dudas. Las profecías mesiánicas se están cumpliendo, no como tú las habías entendido, pero se están cumpliendo conforme al plan de Dios. Y más adelante vemos cómo nuestro Señor Jesús enseña sobre su muerte y su resurrección, y también enseña sobre su segunda venida, en donde ahora sí viene a juzgar a todos los que no creyeron en Él. Y nosotros podemos aprender tres cosas en este versículo. La primera es que sí, sí podemos estar desanimados, sobre todo si estamos como Juan el Bautista
o como Job, sin la Biblia completa en nuestras vidas. Y claro que ellos estaban sin la Biblia no por su propia voluntad, pero si nosotros estamos sin la Biblia completa en nuestras vidas, sí es por nuestra propia voluntad, porque nosotros ahora la tenemos en nuestras manos y aquí en nuestro país la tenemos con libertad para estudiarla. Y cuando nosotros estamos así, sin la Biblia completa en nuestra vida, pues es difícil que entendamos que en medio de nuestras situaciones, Dios sigue teniendo el control de todo y que su plan no falla porque Dios nunca falla. Y también aprendemos una segunda cosa. Aprendemos que tenemos un gran regalo. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos la Biblia completa, nos fue entregada de manera completa en Cristo. Tenemos la Biblia, que es la revelación completa y suficiente de Dios para el hombre. En el Antiguo Testamento Dios nos revela quién es y cuáles son sus atributos. Y en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Dios nos habla a través del registro de la vida de su Hijo unigénito. En el libro de los Hechos es Dios hablando a través de la proclamación del mensaje de su Hijo. En las epístolas es Dios hablando y profundizando en el significado de la vida y del ministerio de su Hijo. Y en Apocalipsis es Dios hablando, es la consumación del mensaje de Dios al hombre, es Dios enseñándonos cómo su plan redentor se cumple de manera perfecta, es Dios enseñándonos cómo su Hijo va a regresar lleno de gloria y lleno de majestad. Y número tres, aprendemos en este versículo que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y por eso hemos podido tener vida eterna y creer en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ese es el mayor regalo de todos. Así que, gracias a que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y hemos recibido vida para poder creer en Cristo, entonces nosotros ya no estamos esperando el bautismo de fuego como los que no han creído. Hemos recibido la gracia de Dios que nos dio vida en Cristo. Dios nos dio el regalo de creer en Cristo solamente por su gracia soberana, no porque seamos más inteligentes que los demás, no porque seamos mejor que los demás o hayamos hecho alguna cosa más que alguien no hizo, simplemente porque Dios quiso darnos el regalo de creer en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Como leemos en Efesios 6, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando vemos este gran regalo, que hemos recibido de Dios de ser bautizados en el Espíritu para salvación en Cristo y que por eso nos liberó de ser bautizados en fuego para ser juzgados sin Cristo. Entonces, no importa qué situación nos esté desanimando, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos el regalo que Dios nos ha dado de creer en Cristo, no necesitamos nada más.